Listo, entonces, enfocándonos dentro de la semana 10, vamos a tratar sobre los diversos tipos de métodos de investigación científica que existe. Aquí debemos tener en cuenta que es primera instancia la metodología, la cual menciona que es como una especie de tratado de método y significa a lo largo de un buen camino, o sea, es una forma de ordenar actividades, ¿sí? De ir realizando actividades conforme lo establece esta parte de la metodología. El objetivo es el mejoramiento de los procedimientos y el criterio utilizado en la conducción de la investigación. Entonces, chicos, de esta forma, nosotros por lo menos debemos tener claro lo que es la metodología como tal. Existen otros pensadores, también mencionan que la metodología es la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que usan la investigación científica. O sea, dentro de toda investigación científica, tesis, proyectos, planes, artículos científicos, debe haber una metodología. Y esto es para realizar nada más que la investigación científica. Tengan presente estos conceptos, muchachos. Pero ¿para qué hacemos esto? Esta metodología, pues para alcanzar los objetivos planteados. Nosotros hemos planteado objetivos, utilizamos la metodología para desarrollar investigación científica y de esta forma alcanzar los objetivos planteados. Esa es la razón de ser de la parte metodológica. Todos los métodos de investigación deben seguir una metodología que se vale de la teoría normativa, descriptiva, comparativa acerca del método, sumando el proceder, obviamente, la investigación que nosotros realizamos, porque no solamente vamos a basarnos en lo que mencionan los libros, también tenemos que aplicarlo. Debemos saber qué metodología aplicar dentro de nuestra investigación, sobre todo en esta que estamos realizando, el diagnóstico comunicacional. Nosotros debemos tener claro qué metodología vamos a utilizar. Entonces, también se menciona que la metodología es una disciplina que se encarga de definir, clasificar y sistematizar al conjunto de técnicas que se utilizan dentro de una investigación. Debemos, no debemos confundir sobre todo la metodología con el método. Parecen palabras similares, pero tienen diferente percepción, ¿no? Diferente significado. Entonces, por un lado tenemos a la, a la metodología, que es la ciencia, ¿sí? Es el plan con el que nosotros, ustedes, realizando esta investigación, buscan alcanzar el objetivo. Eso en cuanto al método. En cambio, la metodología, ¿sí? Es la ciencia que estudia aquellos métodos. O sea, la metodología es macro, engloba la metodología al método. Un ejemplo sencillo puede ser, en el caso del método científico, para diferenciar, es que gracias a la metodología se logra idear algún sistema, puede ser el sistema lógico, utilizando para generar el conocimiento, este conocimiento científico. Dentro de la metodología también podemos encontrar algunos tipos de método, como tenemos aquí en la diapositiva. Existen muchos más métodos, pero vamos a hablar de algunos de ellos. En el caso del método inductivo, este método inductivo utiliza el razonamiento, ¿sí? Para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos. Es decir, que parte de estudios particulares, el inductivo, para terminar en hechos generales. Esa es la característica principal del método inductivo. Luego tenemos el método deductivo, que también consiste en tomar conclusiones generales para explicarles, para volverlas luego particularmente, ¿sí? Dentro de este método deductivo se analizan leyes, postulados, principios. No sé si a ustedes les tocó, muchachos, esta pregunta, me parece si era la 14 o 15, en el cual mencionaban algo en el examen sobre el método inductivo y deductivo, y creo que se equivocaron la mayoría.
¿sí? Estos eran principios, entonces aquí vale la aclaración, a pesar que estaba en el texto de Sandra Valdetaro con anterioridad. Entonces, no lo confundan, el inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo va de lo general a lo particular. Otro método de investigación es el método analítico, en el cual consiste en descomponer todo el material de estudio para dividirlo en partes para estudiarlos de forma individual. El método sintético también menciona que es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. También noten la diferencia del analítico que dispersa y el sintético que anexa todo para estudiarlo en un solo grupo. En cambio, el analítico, lo que está constituido, lo desarma. El método analítico sintético estudia los hechos partiendo de la descomposición de un objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlos de forma individual, habíamos mencionado. El histórico comparativo, el método histórico comparativo, también hay un procedimiento que aquí en cambio parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar. La hipótesis habíamos comprendido que es un supuesto, que pueden plantear ustedes también hipótesis dentro de una investigación. Si ustedes desean plantear hipótesis dentro del diagnóstico comunicacional, pueden realizarlo. Y el método dialéctico, que se caracteriza por su universalidad. ¿Por qué es universalidad? Porque es un método general, se aplica a todo. Este método dialéctico puede usarse en todo proceso de investigación. Entonces, muchachos, con esto tenemos estos diversos tipos de método. A continuación vamos a ver un video en el cual está enfocado esta parte que acabamos de observar, ¿no? Los diversos tipos de método, que son los métodos de investigación como tal. Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. La investigación comprende un número de técnicas de mucha utilidad para sociólogos, psicólogos, historiadores, periodistas, académicos, científicos, escritores, entre otros investigadores. Acceder a la información requiere en muchos casos de búsquedas exhaustivas, valiéndose de fuentes documentales y humanas mediante diferentes métodos de captación y escalas de medición estadística para evaluar resultados. Los métodos de investigación localizan y delimitan un problema, permiten recolectar datos importantes para generar hipótesis que posteriormente sean probadas o respaldadas. De esta forma se pueden tomar las decisiones más acordes al caso de estudio. La metodología a usarse puede incluir en muchos casos entrevistas, encuestas, análisis demográfico, riesgos o amenazas, datos históricos y contemporáneos, publicaciones, libros y otras vías de investigación. Haciendo uso de una variedad de procedimientos, la investigación tiene como estímulo encontrar la verdad que no ha sido descubierta hasta el momento o simplemente no ha sido definida o estudiada a fondo para obtener conclusiones fiables. Aunque cada investigación posee propósitos delimitados, una serie de metas pueden ser englobadas en estas búsquedas: alcanzar conocimientos nuevos, conocer las características de una situación, grupo o persona, determinar la frecuencia de un hecho o probar una hipótesis según causas y variables, entre otras. Los tipos de métodos de investigación. Los motivadores de una investigación son importantes para conocer el camino que llevará al encuentro de respuestas al comprender las hipótesis arrojadas por deducción, observación o experimentación del caso. Cada método de investigación a emplearse dependerá de las características de la situación a estudiar y sus exigencias para entonces poder seleccionar el procedimiento que mejor se adapte a los objetivos planteados en el estudio. Método cuantitativo. La intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante datos detallados y principios teóricos.
requiere una comprensión de la conducta humana y el porqué de ella. En este método, el objeto de estudio se considera extremo, separado de cualquier pensamiento individual para garantizar la mayor objetividad posible. Su investigación es normativa, apuntando a leyes generales relacionadas al caso de estudio. La recolección de datos suele constar de pruebas objetivas, instrumentos de medición, la estadística, tests, entre otros. Se divide en investigación participativa, de acción y etnográfica. Método cualitativo. Tiene base en el principio positivista y neopositivista y su objetivo es el estudio de los valores y fenómenos cuantitativos para establecer y fortalecer una teoría planteada. Se enfoca en lo subjetivo e individual desde una perspectiva humanística, mediante la interpretación, la observación, entrevistas y relatos. En este método se usan modelos matemáticos y teorías relacionadas a las situaciones. Se emplea con regularidad en las ciencias naturales, la biología, la física, entre otras. Método inductivo. A través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que formula conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. Es decir, que se refiere a la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y observado de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en la recolección de datos ordenados en variables en busca de regularidades. Método deductivo. Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales. Este proceso parte de los análisis antes planteados, leyes y principios validados y comprobados para ser aplicados a casos particulares. En este método, todo el empeño de la investigación se basa en las teorías recolectadas, no en lo observado ni experimentado. Se parte de una premisa para esquematizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el camino a tomar para implementar las situaciones. Método analítico. Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. En base a los análisis realizados, se pueden generar analogías y nuevas teorías para comprender conductas. Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para revelar su esencia. Método sintético. Busca la reconstrucción de los componentes dispersos de un objeto o acontecimiento para estudiarlos con profundidad y crear un resumen de cada detalle. El proceso de este método se desarrolla partiendo de lo abstracto a lo concreto para reunir cada segmento que compone una unidad y poder comprenderla. Mediante el razonamiento y la síntesis se profundiza en los elementos resaltantes del análisis de una forma metódica y concisa para conseguir una comprensión cabal de cada parte y particularidad de lo estudiado. Método científico. Ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica mediante el uso de instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad. Mediante algunos experimentos se demuestra la capacidad de reproducción de un mismo hecho al usar los mismos mecanismos en diferentes contextos accionados por diferentes individuos. Este método tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces y probadas sobre algún caso de estudio. Se considera uno de los procedimientos más útiles ya que permite la explicación de fenómenos de forma objetiva, que brinda soluciones a problemas de investigación e impulsa a declarar leyes. Su desarrollo es riguroso y netamente lógico de forma ordenada con principios puros y completos buscando la corrección y la superación para conquistar, ordenar y entender el conocimiento recogido. Método comparativo. Es un procesamiento de búsqueda de similitudes y comparaciones sistemáticas que sirve para la verificación de hipótesis con el objeto de encontrar parentescos y se basa en la documentación de múltiples casos para realizar análisis comparativos. Básicamente consta de colocar dos o más elementos uno al lado del otro para encontrar diferencias y relaciones y así lograr definir un caso o problema y poder tomar medidas en el futuro. Usar la comparación es de utilidad en la comprensión de un tema, ya que puede conllevar a nuevas hipótesis o teorías de crecimiento y mejoría. Posee varias etapas en las que resaltan la observación, la descripción, la clasificación, la comparación misma y su conclusión. Este fue un... Listo, chicos. Entonces, dentro de su investigación, obvio que no van a utilizar ustedes, muchachos, todos los métodos. Pueden utilizar un par de ellos o simplemente uno de ellos, de acuerdo a lo que ustedes vayan a enfocar. El método científico es el método más común que se suele utilizar dentro de estas investigaciones. Les compete a ustedes profundizar más.
También existe el método cuantitativo o también el método cualitativo, que terminan siendo una especie de mixto, ¿no? O pueden usar los dos o elegir uno de ellos para realizar la misma investigación. Lo cuantitativo está enfocando a la cuantificación, ¿no? Dentro de estas hay herramientas como la entrevista. Entonces, no, perdón, como las encuestas. Y en lo cuantitativo y en lo cualitativo, perdón, existen herramientas como la entrevista. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar el método y las herramientas que se aplican en dicho método. Eso también deben tener cuidado porque se suelen equivocar. Usan un método con herramientas que son de otro método. Deben tener cuidado al momento de ustedes aplicar la metodología mencionada. No sé si tienen alguna pregunta, José. Buenos días. Disculpe, para esta semana ya tendríamos que desarrollar completamente el trabajo. Les queda esta semana y la siguiente. Hasta el día viernes estaría. ¿Sí? Hay prácticamente casi 2 semanas. Chantal. Buenos días. Listen, esto es para la metodología, ¿verdad? Sí, estamos hablando Desarrollar la de la metodología. metodología y el método Ya, que ustedes van a usar. ya, listen, una pregunta. ¿Y en la fundamentación teórica cómo podemos desarrollar eso? Ya vamos a profundizar. A eso iba, sino Ya, que de gracias. pronto existían preguntas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de pronto? Ya. Entonces, dentro de esta fundamentación teórica, chicos, eh, les podemos colocar los antecedentes investigativos. ¿En qué consiste esto de los antecedentes investigativos? Pues si es que el tema que ustedes han elegido, el problema que han planteado, existe temas similares al que ustedes han trabajado. Para eso tienen que valerse, conocer sitios o trabajos donde estén planteados, ¿no? A veces no existe y resulta novedoso el trabajo que están realizando. Entonces colocarían, no existen antecedentes investigativos, ¿no? El tema planteado no existe, pero puede a lo mejor existir temas que tengan algo de similitud. Eso es lo que ustedes tienen que investigar. Y de existir, por ejemplo, perdón, pueden ir a los repositorios, los chicos, sus compañeros bueno, ahora ya están en noveno. Ellos solían hacer antes de actividad PAE, el informe PIS, perdón, el proyecto integrador de saberes. Ellos hacían diagnósticos de medios comunicacionales. Entonces, obviamente hay un precedente de investigaciones que existen, trabajos similares a esto. Obviamente no con el medio que ustedes han elegido. Ellos han elegido, por ejemplo, el Tribuna Bolivarense, el Comercio. Ustedes obviamente a lo mejor eligieron un medio digital. Entonces puede haber trabajos similares, pero en algo va a variar siempre y eso es lo que tienes que colocar, Chantal y todos, chicos, dentro de los antecedentes. Les voy a indicar un ejemplo. Más o menos así quedarían los antecedentes. Sí, este es igual hecho de un trabajo del Tribuna Bolivarense. Se enfoca netamente en la tecnología, en la comunicación. De pronto ustedes tienen un medio digital. Tendrías que hablar del medio digital. Eh, Hoy hay otras personas que tendrán medios tradicionales, como la radio, la televisión, los periódicos, los diarios. Perdón. Tendrías que hablar de eso, ¿no? Todos con sus respectivas citas. Tiene mucho que ver las citas, muchachos. No solamente se tienen que quedar con lo que les acabo de mencionar, con lo que les acabo de indicar en el video o en la clase, tienen que profundizar con otros libros de investigación. De esa forma, cuando ustedes van a todas las fuentes posibles, podrán entender en lo que consiste este trabajo. Yo apenas doy un par de herramientas. La profundidad que ustedes vayan a realizar ya depende de cómo lo vayan a hacer y a dónde quieren llegar. Entonces, eso, como les digo, muchachos, ya depende netamente de ustedes. Luego, dentro de la parte, perdón,
Dentro del marco teórico vendrían la fundamentación histórica. Aquí está basado, muchachos, en la historia del medio. No tienen nada por inventarse. ¿Sí? Tendrían que hacer un acercamiento al medio, o en algunos casos tal vez existe en internet, eh, o hablar con los dueños de los medios de los cuales vayan a contar la historia del medio que ustedes están trabajando. Aquí deben tener cuidado porque a veces en la fundamentación histórica la colocan dentro de los antecedentes de la investigativos y deben tener cuidado. La misión y la visión del medio. En algunos casos, porque suelen ser medios nuevos, sobre todo los digitales, no tienen una misión y una visión. Ustedes aquí pueden plantear un objetivo específico, ¿sí? Crear la misión y la visión del medio digital X. Y crear la misión y redactar la misión y la visión, ¿sí? Ustedes pueden hacer eso tranquilamente. Y de existir la misión y la visión, simplemente la colocarían aquí, ¿no? En el caso de que sí haya, lo colocarían en el apartado dentro de dentro de lo que, ay, perdón, ando un poco resfriado. Dentro de lo que estamos mencionando, ¿no? Sobre el marco teórico. Bueno, no hace falta que coloquen fundamentación filosófica. Lo que sí necesito es que coloquen la fundamentación legal. Aquí hay una ley de comunicación, muchachos, en nuestro país. Y dada la oportunidad, se está topando algunos puntos de la ley de comunicación en la coyuntura actual del país. Entonces, hay artículos en la cual se menciona, por ejemplo, el artículo 37 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre el registro público de medios. Les puede ayudar. Entonces, yo les puedo dar unas pautas. Por ejemplo, anoten el artículo 37 para que ustedes vayan a consultar. Obviamente que tal vez haya más artículos que les pueda, que a ustedes les pueda servir y puedan colocar dentro del trabajo. Esto tiene que ver con la fundamentación legal. Otro artículo que les podría servir podría ser el artículo 37, el registro público de medios. Ustedes tendrían que leerlo, tipearlo, dependiendo a si se les puede aplicar al trabajo que ustedes están haciendo. También pueden escoger el artículo 42, en el cual menciona el libre ejercicio de la comunicación, el artículo 88 sobre el registro público, el artículo 89, actualización, el artículo 90 sobre difusión de tiraje. Y así, muchachos, yo les he dado apenas unos pequeños artículos para que ustedes puedan investigarlos y de pronto haya más artículos para que puedan colocar dentro de la fundamentación teórica. Aquí no tienen que obviamente inventarse nada, porque los artículos van como van. ¿Sí? Son tal cual, no tienen interpretación. Obviamente escrita, ¿no? De ahí como tú lo interpretes al momento de aplicarlo es diferente. Luego de esto vienen las definiciones conceptuales. Vamos a realizar por lo menos 5 palabras. Es una especie de glosario de términos. Por ejemplo, aquí tienen los muchachos en el ejemplo la palabra imprenta, perdón la redundancia, y el contenido que está dentro de esa palabra, ¿no? No se trata tampoco de ser muy lineal, hay que darle un poco más de sentido. Tienen la palabra periódico, tienen la palabra prensa escrita, ¿sí? Ellos han colocado 3, ustedes por lo menos deben colocar, bueno, coloquen entre 3 y 5 palabras, pero con amplio contenido, ¿no? Las palabras más comunes o las que tengan mucha relación dentro de su investigación. Tal vez ustedes tienen un medio digital, colocarían lo que es un medio digital o una radio, no lo sé, como el medio que ustedes están eligiendo. Dentro del capítulo 3 estamos con la metodología, ¿sí? Lo que acabamos de ver la clase de hoy. Ustedes tienen que ver, darle un enfoque a su investigación. Tienen que saber qué metodología utilizar. Por ejemplo, este trabajo, sus compañeros dicen que van a realizar encuestas. ¿Qué tipo de investigación será? La cualitativa. Cuantitativa. Sí, las encuestas tienen que ver con lo cuantitativo, lo cualitativo con las entrevistas.
Entonces, este es un ejemplo de lo que de los muchachos han hecho, una investigación cualitativa. O pueden hacerlo mixta, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. Ellos mencionan que es una investigación de carácter descriptivo, evaluativo. Obviamente van a describir la actividad que tiene dentro de este medio. Por ejemplo, ellos habían planteado como problema el poco conocimiento que existe en la población guarandeña acerca de este medio. ¿Sí? Ese es el problema comunicacional de este ejemplo que les estoy mencionando. Si de pronto ustedes necesitan determinar la población porque han elegido el método cuantitativo, perdón, y van a hacer encuestas, ¿sí? De pronto, no lo sé. Pues aquí, muchachos, les dejo una fórmula para emplear para sacar la población y la muestra. Es muy sencilla. Esta es la fórmula como tal. ¿Sí? N es la muestra. ¿Sí? Aquí tenemos N es la muestra. M es la población. Aquí está M, población. Y la E es el error admitible. Normalmente utilizamos el 0.005% o el 5% de margen de error, ¿no? Entonces, aquí simplemente cambiamos. Este trabajo está hecho enfocado a la población de Guaranda. En aquel entonces había 91.877 habitantes en Guaranda. Entonces, si M es la población, ustedes tienen que basarse en la población que van a realizar. Mientras más delimiten el trabajo es mucho mejor. De pronto pueden escoger simplemente un barrio, por ejemplo. Sí, pueden escoger un barrio y de esa forma, pues, tratar de hacer la investigación. Porque si escoges una ciudad, por ejemplo, tú puedes tener a la ciudad de Quito. Entonces, imagínate cuántos habitantes son. Aguilar Estrada Marina. Presente, Alicia. Ana Luisa Mayor Génesis. Presente, Alicia. Anchapaxi Montalvo José. Presente. Arellano Ventimilla Blanca. Presente. Aucatoma Milán Elsa. Presente. Cáceres Miguel Ronald. Presente, dicen. Cepeda Ortega Melba. Presente. Vida Manobanda Alex. Presente, licenciado. Galarza Naranjo Selena. Presente, Lice. Ya, Galarza. Gavín. Presente. Gordillo. Sí está, dicen, pero... Sí, ya le escribí en el chat. Morejón. Buenos días, dice presente. Morocho Lara. Ingeniero, el compañero Morocho dice que tiene prácticas en la Universidad del Fútbol. Es seleccionado y tiene que ir a la universidad. ¿Prácticas de qué? De fútbol. Es que hicieron el campeonato para de la universidad. Entonces es seleccionado y tiene que irse a la universidad. Listo. Morocho Lema. Presente. Pantoja María. Presente. Paredes Araceli. Presente. Pinto Cordero. Presente, licenciado. Reynoso Valencia. Presente. Rosero Hartos. Presente, Licen, buenos días. Ruiz Delgado. Presente, Licen, buenos días. Salazar Peñalosa. Presente, ingeniero, buenos días. Saltos Morales. Presente. Sánchez Jumbo. Jumbo, bro. Presente. Taris Almache. Presente. Tuapanta Sogue. Presente, Licen. Torres Vera. Presente. Tumaya Evas. Presente, buenos días. Vaisilla Erazo. Presente. Vistín Vázquez. Presente. Y Vivas Quinche. Presente. Listo, chicos. Bueno, estamos dentro de la unidad 3, hablando sobre la investigación científica.
y los tipos de métodos de investigación.